Buenas tardes, mi nombre es Samuel Incapi Gómez, estudiante de Ingeniería Financiera, octavo semestre. Esta vez nos encontramos nuevamente en un video de análisis sobre el artículo que elegí y leí esta semana. Pues en este tiene un poco de relación con el pasado, en temas de que pues inversionistas, cómo se mueve, volatilidades y cómo los inversionistas pueden modificar esto, pero pues más adelante les voy a ir comentando qué fue lo que encontré en este artículo. Entonces, el nombre de este artículo es Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. En español, el sentimiento de los inversores y la distribución transversal de la rentabilidad de las acciones. Bueno, comencemos por la introducción. Entonces, un poquitico larga. La introducción de este artículo se divide en 4 partes: contexto, el problema, pregunta problematizadora y objetivo. El contexto es que los modelos financieros tradicionales asumen inversionistas racionales, ¿cierto? Pues es un término muy económico realmente, pero es la realidad. Sin embargo, en la práctica, las emociones afectan las decisiones financieras. Eso es como el tema principal de ese artículo. Segundo, pues el problema que se encuentra es que existen burbujas y sobrevalorizaciones. Y segundo, que los precios no siempre reflejan los fundamentos reales de una acción. Tercero, la pregunta problematizadora es cómo influye el sentimiento del inversionista en los retornos de las inversiones. Y por último, el objetivo es analizar la relación entre el sentimiento del mercado y el comportamiento de los activos financieros. La metodología que contiene el marco teórico, pues dentro de esta es la siguiente. Se divide pues también en 3 partes. El primero es tipo de estudio. Fue un estudio pues que realizaron cuantitativo, econométrico y behavioral finance, que es como las finanzas pues que vienen relacionadas al comportamiento. Entonces finanzas como comportacionales, por así decirse. Entonces pues como esas finanzas y cómo se influyen esas finanzas mediante el comportamiento de los inversionistas. Datos usados, retornos de acciones, indicadores de mercado y variables de sentimiento. Esta última es un poco extraña, pero la voy a ir explicando y desglosando a medida que vayamos pues, como continuando en el análisis. El marco teórico es un poco amplio porque se usaron bastantes autores y se referenciaron bastantes autores. El primero es Daniel Kahneman, pues es el creador de la teoría conductual y toma de decisiones. Segundo, también se nombra y se referencia a Richard Thaler. Este fue el creador de las finanzas conductuales, que es lo que les comenté arriba, pues que la conducta o el comportamiento, cómo afectan las finanzas. Tercero, pues se nombraron 2 en conjunto, que son los creadores del modelo de sentimiento del inversionista, que son Malcolm Baker y Jeffrey Wurgler. Y segundo, pues aquí se toma pues ya como el tema variables de sentimiento, que es lo que comenté más arriba. Bueno, variables de sentimiento. Los autores construyeron un índice utilizando volumen de IPOS, prima de dividendos y tercero, descuentos en fondos cerrados y volumen de mercado. Entonces este índice pues lo que hace es como identificar cómo esos construyen el índice utilizando esos factores, y eso es lo de variables de sentimiento, se relaciona con esos indicadores de mercado y retornos de acciones. Eh, quinto ya, es el modelo econométrico que se construyó. El modelo econométrico es una regresión estadística entre el sentimiento del inversionista y los retornos futuros de acciones. La sexta parte de este marco teórico es la hipótesis principal. Esta hipótesis principal es: altos niveles de optimismo pueden generar sobrevalorización. Y eso relacionado con lo que comenté anteriormente, de que no siempre los precios reflejan racionalmente lo que está sucediendo en el mercado, que muchas veces se inflan o se sobrevalorizan dependiendo del optimismo que tienen los inversionistas. El resultado es: el sentimiento afecta a los precios. Las emociones influyen en retornos bursátiles. Bueno, retomando una pausa que tuve. Bueno, veamos que el sentimiento afecta a los precios, las emociones influyen en retornos bursátiles. Pues ya lo comenté pues anteriormente. Segundo, que los activos difíciles de valorar son más sensibles. Claro, eso se debe a que empresas pequeñas y de crecimiento son las más afectadas. ¿Eso qué quiere decir?
Esos activos difíciles de valorar son activos complicados. ¿En temas de qué? En temas de sectores, digamos. Un sector muy complicado de valorar, eh, pues es muy sensible a cualquier cambio de un accionista. Y son más sensibles a que esos accionistas, al tener un comportamiento diferente, esas finanzas y esos valores se comporten de manera muy volátil. Y tercero, que la evidencia de comportamiento irracional. O sea, se evidencia viendo un comportamiento irracional. Los mercados no siempre son totalmente racionales, lo que comenté anteriormente. Esos precios se inflan debido pues, a diferentes cosas y, y realmente no reflejan el verdadero valor o precio de una acción o de un activo financiero. Discusión. Las emociones y expectativas afectan la dinámica del mercado y los inversionistas pueden reaccionar exageradamente. Recomendaciones. Incorporar variables conductuales en modelos financieros. Mejorar educación financiera. Combinar análisis cuantitativo y psicológico, obviamente, de los accionistas, porque siguen siendo personas. Aunque eso es algo no muy real, porque actualmente ya tienen modelos y IAs que mediante modelos y mediante, sí, mediante scripts o mediante programación invierten, sí o no. Entonces realmente no es como muy psicológico, pero lo normal es que un inversionista y un accionista sea una persona real. Conclusiones. El sentimiento influye significativamente en los retornos. Existen anomalías conductuales y los mercados no son perfectamente racionales. ¿Qué aprendí esta semana? Aprendí primero cómo las emociones afectan los mercados. Segundo, entendí el concepto del sentimiento del inversionista. Y tercero, comprendí la relación entre la psicología y las finanzas. Eso es muy importante realmente porque digamos que yo quiero mi ingeniería financiera más adelante, no enfocarla en finanzas corporativas, sino que quiero enfocarla en inversiones, ¿sí o no? En mercados bursátiles, bolsas de valores, inversiones, riesgos. ¿Qué pasa? Tengo que aprender a manejar muy bien el tema de la psicología y de los sentimientos, porque ese mercado de ser tan bursátil psicológicamente puede afectar mucho a una persona que haya invertido cierta X cantidad de dinero y que sea para él un monto muy significativo, que lo pierda en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Entonces realmente es algo difícil de manejar, pero es muy importante si nos interesa realmente como ingenieros financieros analizar la bolsa de valores y realizar inversiones con riesgo alto o riesgo bajo, pero sigue siendo un riesgo. Siempre todo tiene riesgo en ese tema de inversiones. Y pues eso fue lo que yo como que analicé y entendí de este artículo de esta semana y me pareció muy interesante. Les deseo una muy feliz tarde y hasta la próxima.